Amigos de la vida, aquí estamos de nuevo en Psicoanálisis y Respuesta Necesaria, con algo tan interesante como el mecanismo de la represión. Vamos a leer lo que Sigmund Freud escribió en El malestar de la cultura sobre la represión. También vamos a poder, pudiéramos decir, alimentarnos de su estilo, y ya nosotros hemos hablado alguna que otra vez del mecanismo tan interesante e importante de represión que tiene el ser humano. Gracias a eso puede tener estabilizada una personalidad. Y de todo yo creo que vamos tomando ya un cierto nivel para ir tocando temas sobre cómo mejorarse, cómo por ejemplo usar de toda esta teoría y usar de la experiencia de los psicoanalistas para que, sin tener que estar dentro de un mundo de tratamientos y terapias, se pueda también el ser humano ayudar con toda esta, pudiéramos decir, literatura, con todo este análisis, con toda esta serie de verdades. Recuerden que la verdad es muy difícil de aceptar. Hay una llaga muy importante que está en el ser humano, donde no hay nada más difícil que mostrarles la verdad. Esto es un largo camino que hemos atravesado y que tenemos que de verdad esforzarnos en descubrir por qué el ser humano reacciona de una manera tan, pudiéramos decir, áspera, difícil a la verdad, y se entrega tan fácilmente al juego de lo fácil y de la mentira. Vamos a comenzar con la represión, con Sigmund Freud, que dice: otro de los destinos de un instinto puede ser el de tropezar con resistencias que aspiren a despojarlo de su eficacia. En circunstancias cuya investigación nos proponemos emprender, a seguidas pasa el instinto al estado de represión. Si se tratara del efecto de un estímulo exterior, el medio de defensa más adecuado contra él sería la fuga. Pero tratándose del instinto, la fuga resulta ineficaz, pues el yo no puede huir de sí mismo. Más tarde, el enjuiciamiento reflexivo del instinto y su condena constituyen para el individuo excelente medio de defensa contra él. La represión, concepto cuya fijación ha hecho posible el psicoanálisis, constituye una fase preliminar de la condena, una noción intermedia entre la condena y la fuga. No es fácil deducir teóricamente la posibilidad de una represión. ¿Por qué ha de sucumbir a tal destino un sentimiento instintivo? Para ello habría de ser condición indispensable que la consecución del fin del instinto produjese displacer en lugar de placer, caso difícilmente imaginable, pues la satisfacción de un instinto produce siempre placer. Habremos, pues, de suponer que existe cierto proceso por el cual el placer, producto de la satisfacción, queda transformado en displacer. Para mejor delimitar el entorno de la represión, examinaremos previamente algunas otras situaciones de los instintos. Puede suceder que un estímulo exterior llegue a hacerse interior, por ejemplo, corroyendo y destruyendo un órgano, y pase así a constituir una nueva fuente de perpetua excitación y aumento constante de la tensión. Excitación, tensión. Tal estímulo adquirirá de este modo una amplia analogía con un instinto. Sabemos ya que en este caso experimentamos dolor, pero el fin de este pseudoinstinto es tan solo la supresión de la modificación orgánica y del displacer a ella enlazado. La supresión del dolor no puede proporcionar otro placer de carácter directo.
el dolor es imperativo. Solo sucumbe a los efectos de una supresión tóxica o de la influencia ejercida por una desviación psíquica. El caso del dolor no es lo bastante transparente para auxiliarnos en nuestros propósitos. Tomaremos, pues, el de un estímulo instintivo, por ejemplo, el hambre, que permanece insatisfecho. Tal estímulo se hace entonces imperativo. No es atenuable sino por medio del acto de la satisfacción y mantiene una constante tensión de la necesidad. No parece existir aquí nada semejante a una represión. Así pues, tampoco hallamos el proceso de la represión en los casos de extrema tensión producida por la insatisfacción de un instinto. Los medios de defensa de que el organismo dispone contra esta situación habrán de ser examinados en un distinto contexto. Atendiéndonos ahora a la experiencia clínica que la práctica psicoanalítica nos ofrece, vemos que la satisfacción del instinto reprimido sería posible y placiente en sí, pero inconciliable con otros principios y aspiraciones. Despertaría, pues, placer en un lugar y displacer en otro. Por tanto, será condición indispensable de la represión el que el motivo de displacer adquiera un poder superior al del placer producido por la satisfacción. El estudio psicoanalítico de la neurosis de transferencia nos lleva a concluir que la represión no es un mecanismo de defensa originariamente dado, sino que por el contrario, no puede surgir hasta después de haberse establecido una precisa separación entre la actividad anímica consciente y lo inconsciente. Su esencia consiste exclusivamente en rechazar y mantener alejados de lo consciente a determinados elementos. Este concepto de la represión tendrá su complemento en la hipótesis de que antes de esta fase de la organización anímica serían los restantes destinos de los instintos, la transformación en lo contrario y la orientación contra el propio sujeto, lo que regiría la defensa contra los sentimientos instintivos. Suponemos también entre la represión y el inconsciente tal relación que nos vemos obligados a aplazar el adentrarnos en la esencia de la primera hasta haber ampliado nuestro conocimiento del tren de instancias psíquico y de la diferenciación entre lo consciente y lo inconsciente. Por ahora solo podemos presentar en forma puramente descriptiva algunos caracteres clínicamente descubiertos de la represión, a riesgo de repetir sin modificación alguna mucho de lo ya expuesto en otros lugares. Tenemos pues fundamentos para suponer una primera fase de la represión. Llamaremos represión primitiva, consistente en que en la representación psíquica del instinto se ve negado el acceso a la conciencia. Esta negativa produce una fijación, o sea, que la representación de que se trate perdura inmutable a partir de este momento, quedando el instinto ligado a ella. Todo ello depende de un modo altamente individual. Cada una de las ramificaciones puede tener un destino particular y un poco más o menos de deformación hace variar por completo el resultado. Observamos asimismo que los objetos preferidos de los hombres, sus ideales, proceden de las mismas percepciones y experiencias que los más odiados y no se diferencian originariamente de ellos, sino por pequeñas modificaciones. Puede incluso suceder, como ya lo hemos observado al examinar la génesis del fetiche, que la primitiva representación del instinto
quede dividida en dos partes, una de las cuales sucumbe a la represión, mientras que la restante, a causa precisamente de su íntima conexión con la primera, pasa a ser idealizada. Una modificación de las condiciones de la producción de placer y displacer da origen en el otro extremo del aparato al mismo resultado que antes atribuimos a la mayor o menor deformación. Existen diversas técnicas que aspiran a introducir en el funcionamiento de las formas psíquicas determinadas modificaciones, a consecuencia de las cuales aquello mismo que en general produce displacer, produzca también placer alguna vez. Y siempre que entre en acción uno de tales medios técnicos, queda suprimida la represión de una representación de un instinto a la que se hallaba negado el acceso a lo consciente. Estas técnicas no han sido detenidamente analizadas hasta ahora más que en el chiste. Por lo general, el levantamiento de la represión es solo pasajero, volviendo a quedar establecida al poco tiempo. De todos modos, estas observaciones bastan para llamarnos la atención sobre otros caracteres del proceso represivo. La represión no es tan solo individual, sino también móvil en alto grado. No debemos representarnos su proceso como un acto único de efecto duradero, semejante, por ejemplo, al de dar muerte a un ser vivo. Muy al contrario, la represión exige un esfuerzo continuado cuya interrupción la llevaría al fracaso, haciendo preciso un nuevo acto represivo. Habremos pues de suponer que lo reprimido ejerce una presión continua en dirección de lo consciente, siendo por tanto necesaria, para que el equilibrio se conserve, una constante presión contraria. El mantenimiento de una represión supone, pues, un continuo gasto de energía, y su levantamiento significa económicamente un ahorro. La movilidad de la represión encuentra además una expresión en los caracteres psíquicos del dormir, estado de reposo, único estado que permite la formación de sueños. Con el despertar son emitidas nuevamente las cargas de represión antes retiradas. Por último, no debemos olvidar que el hecho de comprobar que un sentimiento instintivo se haya reprimido no arroja sino muy escasa luz sobre el mismo. Aparte de su represión, puede presentar otros muy diversos caracteres: ser inactivo, esto es, poseer muy escasa energía psíquica, o poseerla en diferentes grados y hallarse así capacitado para la actividad. Su entrada en actividad no tendrá por consecuencia el levantamiento directo de la represión, pero estimulará todos aquellos procesos que terminan en el acceso a la conciencia por caminos indirectos. Tratándose de ramificaciones no reprimidas de lo inconsciente, la magnitud de la energía psíquica define el destino de cada representación. Sucede todos los días que tal ramificación permanece sin reprimir mientras integra alguna energía, aunque su contenido sea susceptible de originar un conflicto con lo conscientemente dominante. En cambio, el factor cuantitativo es decisivo para la aparición del conflicto. Hasta aquí hoy, amigos de la vida, y yo agregaría, hermanos del planeta, con psicoanálisis, respuesta necesaria, en esta obra tan fabulosa de Sigmund Freud, El malestar de la cultura, donde podemos encontrar muchísimos elementos teóricos y aprender el ordenamiento, conceptual que hace Freud en cada explicación y el detalle que toma en el significado de cada palabra. Hasta aquí hoy,
seguiremos adelante con la represión. Algo muy importante, ustedes saben que sin estar presos de esas represiones patológicas, daríamos muchísima felicidad a los demás, porque pudiéramos nosotros rendir muchísimo más. Hasta la próxima, amigos de la vida.